¿Estarías vivo hoy si la medicina hubiera rechazado los secretos de un monstruo? Mucho de lo que la ciencia aprendió sobre la resistencia humana a la congelación y las enfermedades extremas proviene de un lugar que el mundo intentó borrar del mapa a cambio de impunidad: la Unidad 731. Prepárate, porque hoy vamos a abrir el archivo más oscuro y secreto de la Segunda Guerra Mundial. Detrás de ese nombre se escondía algo digno de una cinta de horror, y que durante décadas muchos creyeron imposible. Un complejo secreto del ejército japonés donde seres humanos eran encerrados para experimentar con ellos como si fueran objetos desechables. No había pacientes, solo prisioneros convertidos en material de prueba. Hombres, mujeres y hasta niños eran infectados con enfermedades mortales, expuestos al congelamiento extremo o abiertos en mesas de operación mientras seguían conscientes. Todo para responder una pregunta macabra: ¿cómo convertir el cuerpo humano en un arma de guerra? Sin anestesia, sin consentimiento, sin posibilidad alguna de escapar. Y lo más perturbador es que muchos de los conocimientos obtenidos en ese lugar no desaparecieron con la guerra. Pero para entender cómo ocurrió algo así, tenemos que regresar varios años atrás. A principios de los años 30, el imperio japonés estaba expandiéndose por Asia a una velocidad brutal. Y mientras el mundo veía soldados, armas y banderas, un hombre veía otra cosa: bacterias. Su nombre era Shiro Ishii, médico, microbiólogo y oficial del ejército imperial japonés. Un hombre obsesionado con demostrar que la ciencia podía ser más devastadora que cualquier ejército. Desde joven destacó por su inteligencia y su capacidad para impresionar a superiores. Carismático, manipulador y extremadamente ambicioso, logró convencer al gobierno japonés de que el fruto de la guerra no estaba solo en las balas o los tanques, sino en las bacterias. Él estaba convencido de que las enfermedades podían convertirse en el arma más poderosa del planeta. Una bomba destruye una ciudad, pero una epidemia puede destruir países enteros. Durante sus viajes por Europa, Ishii estudió avances en armamento biológico y regresó a Japón con una idea fija: crear un programa secreto capaz de desarrollar armas invisibles, capaces de matar lentamente y sembrar el caos sin disparar un solo tiro. Y mientras más poder obtenía dentro del ejército, más lejos estaba dispuesto a llegar para conseguir resultados. Con apoyo del gobierno japonés, Ishii creó lo que oficialmente parecía ser un centro de investigación y prevención epidémica, pero en realidad era una fábrica de muerte. Así nació la Unidad 731. Aunque sus primeras operaciones comenzaron alrededor de 1932, el complejo principal fue construido en 1936 cerca de la ciudad de Harbin, en la región ocupada de Manchuria, al noreste de China. Oficialmente, Japón decía que se trataba de un centro de investigación para la prevención de epidemias y purificación del agua, pero esa era solo la fachada. Detrás de muros vigilados y edificios aislados del mundo, operaba uno de los programas de experimentación humana más brutales de la Segunda Guerra Mundial. Desde afuera parecía una base militar más. Había laboratorios, barracas, hospitales y personal médico entrando y saliendo todos los días. Pero dentro ocurrían cosas tan crueles que incluso décadas después muchos simplemente se negaban a creer que fueran reales. Las víctimas eran en su mayoría prisioneros chinos, aunque también hubo coreanos, soviéticos e incluso algunos occidentales capturados durante la guerra. Muchos eran civiles acusados de colaborar con la resistencia, otros simplemente desaparecían y nunca más volvieron a ser vistos. Los soldados japoneses los llamaban maruta, una palabra que significa troncos. El término no era casual. Según distintas investigaciones históricas, se utilizaba para deshumanizar a las víctimas y hacer creer que solo eran material de investigación. No personas, no familias, no seres humanos, solo objetos sobre los que podían experimentar sin límites. Y entonces comenzaron los experimentos. Algunos eran infectados deliberadamente con peste bubónica, cólera, antrax o sífilis para estudiar cómo avanzaban las enfermedades dentro del cuerpo humano. Otros eran sometidos a vivisecciones, les abrían el cuerpo estando vivos, muchas veces sin anestesia, porque los investigadores querían observar cómo reaccionaban los órganos en tiempo real. También realizaban pruebas de congelamiento. Sumergían brazos o piernas en agua helada hasta que el tejido se congelaba por completo. Después golpeaban las extremidades para comprobar si sonaban como madera. Luego,
Intentaban distintos métodos para descongelarlas y estudiar cómo tratar la hipotermia. Hubo experimentos de deshidratación extrema, cámaras de presión, privación de alimento y pruebas con lanzallamas y bombas biológicas. La unidad 731 no solo estudiaba enfermedades, también quería aprender cómo propagarlas. Según distintos registros históricos, el ejército japonés utilizó parte de las investigaciones de la unidad 731 para realizar ataques biológicos reales contra la población china durante la guerra. En algunos casos, aviones japoneses liberaban pulgas infectadas con peste bubónica sobre ciudades y aldeas. En otros, contaminaban pozos de agua, ríos o alimentos con bacterias capaces de provocar brotes de cólera, tifus y otras enfermedades letales. El objetivo no era solo matar, era provocar caos. Ciudades enteras quedaban paralizadas por el miedo. Los hospitales se saturaban y muchas personas morían sin siquiera entender qué es lo que estaba ocurriendo. Y a diferencia de una bomba, las enfermedades seguían propagándose mucho después del ataque inicial. Miles de civiles murieron no en el campo de batalla, sino lentamente, enfermos, aislados y atrapados en epidemias creadas deliberadamente por otros seres humanos. Y lo más perturbador es que durante años, gran parte del mundo no supo nada. Cuando Japón comenzó a perder la guerra, Ishii ordenó destruir evidencia. Muchos edificios fueron dinamitados, documentos quemados y prisioneros ejecutados para no dejar testigos. Pero la historia no terminó ahí. Porque después de la guerra, mientras en Europa se realizaban los juicios de Nuremberg contra médicos nazis, Shiro Ishii jamás fue juzgado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quería los datos. De acuerdo con investigaciones históricas y documentos desclasificados, autoridades estadounidenses ofrecieron inmunidad a varios miembros de la Unidad 731 a cambio de toda la información obtenida en los experimentos. En otras palabras, muchos responsables evitaron la prisión porque sus investigaciones eran consideradas útiles para el desarrollo científico y militar durante la Guerra Fría. Ishii murió en 1959, sin haber enfrentado un tribunal internacional. Y aquí es donde aparece la pregunta más incómoda de todas. ¿Sirvió de algo todo este horror? Algunos historiadores y publicaciones médicas sostienen que parte de la información obtenida por la Unidad 731 terminó influyendo años después en investigaciones sobre hipotermia, congelamiento, infecciones y propagación de enfermedades. Por ejemplo, ciertos experimentos realizados para observar cómo reaccionaba el cuerpo humano al frío extremo fueron estudiados posteriormente en contextos médicos y militares, especialmente para entender cómo tratar casos severos de congelamiento o exposición prolongada a bajas temperaturas. También hubo interés en los datos relacionados con epidemias, transmisión bacteriana y armas biológicas durante los primeros años de la Guerra Fría. Pero ahí comienza uno de los debates éticos más incómodos de la medicina moderna. Porque muchos investigadores sostienen que utilizar información obtenida mediante tortura y asesinato convierte a la ciencia en cómplice del crimen. Además, varios historiadores y científicos han señalado que gran parte de los datos recopilados por la Unidad 731 eran metodológicamente deficientes, poco confiables o directamente inútiles desde el punto de vista científico. Es decir, miles de personas fueron brutalmente asesinadas en nombre de una investigación que, en muchos casos, ni siquiera cumplía estándares científicos reales. Y aún así, algunos de esos documentos fueron considerados lo suficientemente valiosos como para que Estados Unidos ofreciera inmunidad a varios responsables después de la guerra, con tal de quedarse con toda la información antes que la Unión Soviética. Y aquí es donde surge otra pregunta incómoda. Si un conocimiento puede salvar vidas, pero fue obtenido mediante atrocidades, ¿debería de utilizarse? ¿Y tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, me ayudas mucho compartiéndolo, dejándole un like y suscribiéndote en caso de que aún no lo estés. En las pantallas finales te estarán apareciendo más videos que puede que sean de tu agrado. Mi nombre es Andrés y esto fue un episodio más de La Nota Perdida.